Un gusto poder saludarles nuevamente, que el Señor les bendiga. Soy el pastor Arturo Valdebenito de la Iglesia Cristo Eterno Redentor. Estamos en una serie de consejos al corazón, una serie de consejería bíblica. Y la semana pasada iniciamos un nuevo tópico de enseñanza que es cómo enfrentar las pruebas y el sufrimiento. La semana pasada hicimos una introducción, vimos varios tópicos que quiero repasar contigo rápidamente antes de seguir profundizando. La temática de las pruebas y el sufrimiento es una temática compleja, es muy amplia y por eso vamos a desarrollarla en varias semanas. Y espero que el Señor, semana a semana, escudriñando las Escrituras, por medio de tu búsqueda personal en la palabra del Señor y sin duda por medio de la obra del Espíritu Santo en tu corazón como en el mío, el Señor pueda traer claridad, consuelo y esperanza frente a una realidad de pruebas y sufrimiento. Estamos en un mundo caído. Nuestro Señor Jesús nos advirtió y nos dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero Él nos llenó de esperanza con sus propias palabras cuando nos dijo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Como decía, la semana pasada compartimos temáticas importantes, fundamentales sobre lo que es las pruebas y el sufrimiento. Vimos, por ejemplo, las perspectivas no bíblicas con respecto al origen de las pruebas y el sufrimiento. ¿Qué piensan las personas? He escuchado a través del tiempo donde gente frente a los desafíos, frente a las pruebas que enfrentan, frente a situaciones difíciles de manejar, algunas personas piensan que la causa de esta prueba y sufrimiento es que ellos son culpables. Y no siempre es así. Vamos a ver en la palabra razones bíblicas para las pruebas y el sufrimiento. Pero hay personas que dicen, siempre es mi culpa. Otros dicen, siempre es la culpa de otros. O sea, yo soy una víctima de lo que está pasando el día de hoy. También hay personas que dicen, de nadie es la culpa. Esa es una mirada fatalista de la realidad, donde piensan que no hay nada ni nadie detrás de cada circunstancia, nada lo gatilla, no hay, por supuesto, responsabilidad humana, como tampoco una responsabilidad divina, simplemente un fatalismo extremo. Y por último, otro elemento que también es considerado dentro de estas posibles causas de las pruebas y el sufrimiento, en una mirada no bíblica, es que Dios no está en lo que está sucediendo, no está en lo absoluto involucrado con la circunstancia en la cual yo estoy sufriendo. Eso es una mirada deísta de la historia, es una mirada deísta de la realidad, donde hay un Dios real, pero que es como un relojero, que crea, realiza toda la creación, le da cuerda a la creación y esta creación continúa avanzando y él no se involucra con la realidad y el sufrimiento y el dolor y todo lo que esta creación significa. Pero también podemos ver que hay una perspectiva bíblica del origen de las pruebas y el sufrimiento. Lo vimos la semana pasada y vimos dos elementos importantes. Primero tenemos que considerar, según las Escrituras, que el origen de las pruebas y el sufrimiento se remonta a la caída de Adán y la humanidad con él, ¿cierto? En Génesis capítulo 3. La muerte y el sufrimiento no son parte de la historia hasta antes de la caída. La caída trajo el dolor, la muerte, el sufrimiento, porque la paga del pecado es la muerte. Pero también podemos darnos cuenta que a pesar de eso, que el origen son las acciones morales del hombre, también vimos la semana pasada que Dios siempre es una causa remota, a distancia, porque Dios es soberano. Nada de lo que sucede en su creación está aparte de su soberana gracia, de su soberano control en toda circunstancia. Por lo tanto, Él es la causa remota y nosotros somos la causa próxima, porque claro, nuestras acciones también traen consecuencias. Las causas remotas, por supuesto, en este sentido, como se plantea que es Dios el que está detrás de todas las cosas, también tenemos que considerar que a pesar de que Dios es la causa remota y Él está detrás de todo, Él nunca es el autor del pecado. Él no crea el pecado. El pecado es la acción moral del hombre frente a los mandatos, frente a la ley de Dios. Dios también vimos que siendo Él el soberano, el que controla todas las cosas, Él está planeando y ha planeado todas las cosas según el designio de su voluntad. Él ha decretado toda la historia y ha preordenado las cosas para que sucedan como están sin ser el autor del pecado. Y esto incluye tanto la calamidad
como también la bendición. Vimos varios versículos la semana pasada y si tú te vienes conectando en este día, yo te animo por favor a que veas la enseñanza de la semana pasada sobre prueba y sufrimiento. Es muy importante que no te quedes solo con los conceptos planteados, sino que vayas a las Escrituras y que Dios, por medio de la iluminación del Espíritu Santo, revele esa palabra a tu corazón y puedas entender, puedas comprender con profundidad y también relacionarte con Dios mediante su palabra. También vimos la semana pasada que las pruebas y el sufrimiento tienen propósitos. El primer propósito, y que está claro en las Escrituras, es que siempre las pruebas y el sufrimiento persiguen la gloria de Dios. Y segundo, siempre van a ser para nuestro bien. Leíamos varios versículos, uno muy conocido, Romanos capítulo 8, que dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Romanos 8:28. Siempre es para su gloria, siempre persigue el honor de nuestro Señor, pero también el bienestar de aquellos que Él ha llamado para vida eterna. Y por eso, al finalizar la semana pasada, poníamos, digamos, unas recomendaciones importantes que tenemos que aprender cuando nosotros nos enfrentamos a los problemas. Lo primero que tenemos que darnos cuenta es que Dios está detrás, reconocer que Dios está en el problema. Dios no es lejano. Dios no está en su trono, en el infinito y más allá, gobernando como un titiritero la vida de las personas. Él está realmente metido en el problema. Él está con nosotros. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Y por eso es importante reconocer que Dios está en el problema. Tú no estás solo. Pudieras llegar a sentirte solo, pero el sentimiento no siempre es la verdad. No siempre se conecta con la verdad. La verdad es que Dios está con nosotros y está en el problema. Segundo, es recordar que Dios está haciendo algo. Dios no está quieto, Dios no está inmóvil. Dios es un Dios que está obrando hasta hoy día. Él está sustentando toda la creación y Él está ejecutando sus planes permanentemente. Dios no está sentado, Dios está haciendo algo. Tercera recomendación es creer que Él está haciendo algo bueno. Dios no quiere destruirte para la eternidad. Dios te ha salvado por medio de Cristo. Y si algo está permitiendo en tu vida, como en la mía, es porque Él persigue algo para su gloria, pero también algo bueno para nosotros. Por lo tanto, en ese escenario donde Dios está en el problema, Dios está haciendo algo y aquello que está haciendo es algo bueno, debemos descubrir dónde y cómo Él está obrando. Vamos a afinar la puntería en la medida que nos relacionemos con Él, en la medida que conozcamos su palabra, que veamos lo que Él persigue, sus planes y propósitos. Vamos a ir descubriendo dónde y cómo Dios está obrando en nuestras vidas, pero también a través de nuestras vidas. Y por último, casi, ¿cierto? Involucrarse también en lo que Él está haciendo. Nosotros no somos llamados a quedarnos como espectadores frente a lo que Él está obrando, sino también a involucrarnos y hacernos parte de esta transformación, de esta redención que Dios está haciendo y que va a utilizar sin duda las pruebas y el sufrimiento que a veces nosotros atravesamos. Nosotros no tenemos que ser solo receptores de un problema, de un desafío, de una prueba, de un sufrimiento, sino ver la oportunidad que hay detrás de esto para glorificar al Señor, para crecer y para bendecir a muchos. Y por lo tanto, cuando obramos en fe en medio de los problemas, ¿qué tenemos que esperar? Buenos resultados, buenos efectos, que son recomendaciones importantes que salen como principios a la luz de la palabra del Señor. Por eso, en este día, nosotros queremos profundizar y seguir avanzando un poco más en esta mirada sobre las pruebas y el sufrimiento. Y quiero avanzar respecto de las respuestas bíblicas de los hijos de Dios en las pruebas y el sufrimiento. Dado que nosotros debiéramos involucrarnos en lo que Dios está haciendo, incluso en las pruebas y el sufrimiento, y esperar buenos efectos, buenos resultados de este tiempo de prueba, nosotros tenemos que responder adecuadamente. Y lo primero que podemos decir es que siempre los creyentes, hijos del Señor, debemos responder. ¿Por qué? Porque somos responsables, no importa cómo nos sintamos. Quiero invitarte, por favor,
a 2 Corintios capítulo 5, versículos 9 y 10. Vuelvo a repetir entonces este punto, cómo tenemos que responder de manera bíblica a los hijos de Dios frente a las pruebas y el sufrimiento. Siempre entender de que somos responsables, no importa cómo nosotros nos sintamos. Vamos a 2 Corintios, vamos a ver este texto que les decía recién, 2 Corintios capítulo 5. Búsquelo ahí en su Biblia. Usted ya sabe dónde está 2 Corintios, entre Génesis y Apocalipsis, ¿cierto? A ver si eso le ayuda un poco. 2 Corintios, capítulo 5, versículos 9 y 10. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hermanos, amigos, quienes nos escuchan, tú y yo somos responsables de lo que hacemos, somos responsables de lo que pensamos, somos responsables de lo que hablamos, somos responsables de lo que planeamos, somos responsables de nuestras decisiones. Por lo tanto, recordar que somos responsables nos lleva a meditar sobre qué espera Dios de nosotros. ¿Cuál es la respuesta apropiada de un hombre o una mujer creyente que dice tener un Dios grande en los cielos, que ha creído en Jesucristo para salvación mediante el perdón de pecados por la obra gloriosa y representativa en la cruz por nuestro Señor Jesucristo? Si alguien cree, va a ser, por supuesto, demandada una forma de responder frente a los problemas. Hay una interesante nota para reflexionar un poco en esto, que es escrita por Jerry Bridges en el libro Confiando en Dios aunque la vida duela. Y quiero leerla contigo para que te des cuenta cómo podemos pensar un poco más en esta idea de la responsabilidad que tenemos frente a las pruebas y el sufrimiento. Jerry Bridges dice así: durante muchos años en mi propio peregrinaje en busca de llegar a un lugar de confianza en Dios en todo tiempo, todavía lejos del final del viaje, fui prisionero de mis sentimientos. Equivocadamente pensé que no podía confiar en Dios a menos que tuviera ganas de confiar en Él, lo que casi nunca hice en tiempos de adversidad. Ahora estoy aprendiendo que confiar en Dios es ante todo una cuestión de voluntad y no depende de mis sentimientos. Elijo confiar en Dios y mis sentimientos eventualmente siguen. Es muy interesante lo que plantea Jerry Bridges, porque nuestros sentimientos no tienen que ser la brújula con la cual guiamos nuestras vidas. La brújula nuestra es una decisión basada en la palabra de Dios, es una confianza dirigida a las promesas y al carácter de un Dios bueno como el Dios que servimos nosotros. Por lo tanto, si tú hasta este tiempo, a esta altura de tu vida, sigues manejándote, sigues enfrentando la vida en función de lo que sientes, es muy probable que un día sientas bien y al otro día sientas mal. Y en la mañana te sientas mal y en la tarde te sientas bien y luego en la noche te sientas mal. Por lo tanto, vas a ser como un yo-yo que sube y que baja en cuanto a tu espiritualidad, tu vida de fe y tu estabilidad. Por eso Jerry Bridges lo pone muy, muy interesante cuando él dice que él descubrió, se dio cuenta que confiar en Dios ante todo es una cuestión de voluntad y no depende, por lo tanto, de sus sentimientos. Quiere decir, como él decía, que él elige confiar en Dios, poner sus ojos en la palabra y creer y vivir de esa manera. Y eventualmente, y así sucede la mayoría de las veces, los sentimientos se alinean con, con esa convicción que brota de un corazón que le cree al Señor. Por favor, acompáñame al Salmo 56. Vamos a ver otro texto, así como cada semana. Vamos a muchas escrituras, porque lo que nos edifica y lo que nos habla, por supuesto, es la palabra del Señor. Vamos al Salmo 56. Por favor, acompáñame ahí. Salmo 56, versículos 3 y versículo
4, vamos al 3 y al 4, dice, en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Fíjese la progresión del texto. Dice, en el día que temo. Probablemente hoy estás temiendo, quizás estás en una circunstancia difícil. El temor es algo que es una respuesta natural a circunstancias que son complejas para nosotros de manejar. Y dice, en el día que temo, yo en ti confío. O sea, hay una decisión del salmista de confiar a pesar de lo que siente. Y dice, en Dios alabaré su palabra. O sea, significa que él confía en Dios porque Dios es confiable y porque lo que él ha dicho y las promesas que están en su palabra, él siempre las ha cumplido. Y él alaba su palabra, se deleita en la palabra porque es una palabra fiel y verdadera. Y por eso él dice, el verso 4, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? De una perspectiva de temor, desde una circunstancia que causó sentimientos de temor, pasó a una confianza que dijo, bueno, que venga cualquiera frente a mí, que venga cualquier hombre, porque yo no le temo, porque Dios está conmigo, Dios está aquí, yo estoy confiando en su palabra. ¿Se da cuenta la diferencia entre enfrentar la vida por los sentimientos versus enfrentar la vida por las convicciones en la palabra de Dios? Por favor, acompáñenme también al Salmo 71. Vamos a ver otro texto, Salmo 71. Sí, versículos 1 y 2. Salmo 71, versículos 1 y 2. Dice así, en ti, oh Jehová, me he refugiado. No sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Fíjese cómo el salmista expresa que Dios es el mejor refugio para él en momentos de angustia. A tal punto llega su confianza que él sabe en su corazón que jamás será avergonzado. Él no va a desconfiar de Dios porque Dios es un Dios confiable. No sea yo avergonzado, es un clamor porque Dios responde y le dice, socórreme y líbrame en tu justicia. Escúchame, Señor, inclina tu oído y sálvame. Si hoy estás enfrentando pruebas y sufrimiento, si hoy tus emociones están abrumando tu mente y tu corazón, es el momento de inclinar tus rodillas, de cerrar tus ojos y clamar al cielo, abrir las escrituras y escuchar la voz de Dios para que tu mente, tu corazón, tus emociones se pongan en comunión, en relación y resultados benignos frente a nuestro Dios maravilloso. Hermanos, amigos, tú y yo lo necesitamos, no solamente algunos, todos pasamos dificultades, todos pasamos momentos difíciles. Y qué importante saber cómo enfrentar las pruebas y los sufrimientos. Hoy estamos aprendiendo entonces que nosotros somos responsables, no importa cómo te sientas. Por lo tanto, nuestros sentimientos no tienen que ser los elementos que nos guían, porque somos responsables incluso de lo que sentimos y por lo tanto el ejercicio en nuestro corazón y nuestra mente es traer cautivos los pensamientos, es poner la palabra del Señor frente a nuestros ojos y poner nuestra confianza en el Señor. ¿Qué va a pasar? Los sentimientos eventualmente se van a alinear con lo que estamos creyendo. Amén. ¿Qué otro elemento tenemos que considerar? No pida, fíjense, no pida a Dios tan solo no flaquear o tan solo que Dios te saque adelante de la dificultad o de la prueba y el sufrimiento, sino que debes pedirle a Dios que te ayude a creer en medio de la dificultad y a ser más como Jesucristo. Muchas personas cuando están en dificultades, cuando están en pruebas, cuando están en sufrimiento, le piden al Señor que los saque del problema o que les dé la oportunidad de no flaquear, no retroceder en su fe. Pero lo que aquí se nos está recomendando por las Escrituras, y lo vamos a ver, es que además de pedirle al Señor no flaquear o sacarnos adelante de una prueba, dile al Señor que quieres crecer, que ocupe esta oportunidad de prueba y sufrimiento para enseñarme,
para aprender, para madurar, para crecer en medio de la dificultad. Que el ejercicio sea próspero en el sentido de que tenga un provecho en nuestros corazones. ¿Y cuál es la mayor meta que puede tener un hijo de Dios en el mundo? Ser como Cristo, ser como el Señor. El Señor no era Cristo, el Señor en carne, nuestro Dios encarnado, no era de acero, como diríamos coloquialmente. Él sufrió, a él le dolían las cosas, él pasó hambre, tuvo sed, no tenía dónde recostar su cabeza, enfrentó problemas serios, presiones enormes, persecuciones graves. Hermanos, frente a todo eso, nosotros podemos ser más como Cristo, como el Señor, cuando también aprendemos que las pruebas y los sufrimientos son grandes oportunidades para nuestra santificación. Vamos a Romanos 8, texto que cité hace unos minutos atrás, Romanos 8, 28, y vamos a leer también el versículo 29. Por favor, acompáñenme. Nuevo Testamento, Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29. Dice así: y sabemos, fíjese, quiero que usted note esto, dice y sabemos, no dice y sentimos, y percibo, no, dice y sabemos, es una convicción, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, ¿cuántas? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Verso 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¡Qué bendición! Estamos viendo entonces que el plan de Dios es que las cosas que suceden a los que le aman, aquellos que Él ha amado primero y nosotros en respuesta le amamos a Él, es que las cosas que nos suceden, y esto incluye no solo las cosas de bienestar, en las bendiciones de Dios, sino que también aquellas bendiciones que se llaman pruebas y sufrimientos, Dios las use para transformar nuestra vida. Recuerde, el plan de Dios es que Él nos predestinó, nos llamó y Él está transformando nuestras vidas para ser como Cristo, para que todos seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo, el Señor Jesucristo. Por eso Santiago lo expresa de una manera tan interesante. Por favor, acompáñeme a Santiago, el libro. Vamos a la carta aquí, Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4. Fíjese lo interesante que plantea Santiago aquí respecto de las pruebas. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Es como decir, gózate, alégrate, sonríe, sonríe, alégrate cuando estés sufriendo en pruebas. Fíjate lo que el texto dice. Parece una locura, ¿no? Parece una locura, claro, porque las verdades de Dios a veces son locura para los que se pierden, pero para aquellos que creen el Evangelio, las verdades del reino, son poder de Dios para salvación. Dice, hermanos míos, gócense, tengan por sumo gozo, no cualquier gozo, un gozo extremo, elevado, grande, sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? ¿Porque me duele? No, el texto aclara cuál es la razón por la cual tú y yo debiéramos alegrarnos en los problemas. Sabiendo, dice el verso 3, que la prueba, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce algo en ti y en mí. Paciencia, paciencia, que es un carácter probado, un carácter firme, un carácter crédulo en las verdades de Dios que espera en el Señor. Más dice el verso 4, más tenga la paciencia su obra completa, o sea, que la paciencia perdure hasta que obtengamos lo que esperamos. ¿Qué? Para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Hay una meta maravillosa de Dios en tu vida. El mayor plan, la mayor meta que Dios tiene no es darnos todo lo que yo quiero que pase y tener todo lo que me gustaría tener en la vida. La meta de Dios es que tú y yo seamos hombres y mujeres maduros en Cristo, que tengamos el carácter de Cristo. Y madurez no es solo decisiones correctas, sino también respuestas correctas, pensamientos correctos, emociones correctas frente a los desafíos que hay, porque tenemos un Dios que está con nosotros. Tenemos un Dios que persigue el bien
nuestro, pero también el bien de muchos. Y nuestra transformación, nuestra santificación también va a ser útil y necesaria para el ministerio, para lo que se va a hacer y se está haciendo aquí en este mundo, en la expansión del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Miren, hay una historia que cuenta que un cristiano africano, hablando con un cristiano estadounidense, le dijo: mira, ustedes los estadounidenses siempre cuando oran y le piden a Dios, le piden que les quite la prueba. Nosotros, decía él, oramos que Dios fortalezca nuestras espaldas, resistiendo para su gloria. Muy interesante el planteamiento de esta historia. Pero ¿qué está apuntando? Que hay alguien que sí sabe lo que es mejor para nosotros. Ese es Dios. Y por lo tanto, en el sufrimiento no pedimos solamente quítame el problema, Señor, sino le decimos enséñame en el problema qué debo creer, cómo debo experimentar y responder frente a estas dificultades. Elizabeth Elliot escribió en su libro Manteniendo el corazón tranquilo una frase que creo que es muy interesante y quiero compartirla con ustedes, unos par de párrafos que creo que son muy reveladores. Dice: hay una filosofía de educación secular que sostiene que al estudiante se le debería permitir armar su propio plan de estudios según sus preferencias. Pocos estudiantes tienen una base sólida para hacer estas elecciones, no sabiendo lo poco que saben. Las ideas de lo que ellos necesitan aprender no están solamente muy limitadas, sino también grandemente distorsionadas. Lo que ellos necesitan es ayuda de aquellos que saben más de lo que ellos saben. Continúa ella diciendo en su libro: afortunadamente, Dios no nos deja elegir nuestro propio plan de estudios. Su sabiduría es perfecta. Su conocimiento abarca no únicamente todos los mundos y las realidades, se refiere a las culturas, ¿no? Sino los corazones, todos los corazones y las mentes individuales de cada uno de sus hijos amados. Con entendimiento íntimo de nuestras necesidades más profundas y capacidades individuales, Él elige nuestro plan de estudios. Gloria a Dios. Él elige nuestro plan de estudios, el plan de estudios de Dios para todos los que sinceramente quieren conocerlo y hacer su voluntad. Siempre incluye lecciones que desearíamos poder saltar. Es muy probable que en la escuela, en el colegio, donde tú estudiaste, había materias que no te gustaban. Pero cuando uno ve en perspectiva hacia el pasado, uno se da cuenta que hay muchas de esas cosas que eran necesarias aprender. Sobre todo cuando hablamos, entonces, del plan de Dios para nosotros. Cuando miramos después en perspectiva las pruebas y sufrimientos que hemos vivido y soportado en periodos de nuestra vida, o quizás estás soportando en este mismo momento, Dios te dará confirmación y mayor claridad a través de los años de lo que Dios está haciendo en tu vida como en la mía, en este maravilloso plan de estudio que busca que Cristo sea formado en nuestros corazones. Y así como la luz de la aurora va creciendo en el amanecer, así también Cristo resplandezca poco a poco y cada día más, gradualmente, hasta que el día es perfecto y que Cristo brille en nuestro carácter, en nuestros pensamientos, en nuestras decisiones, en nuestros gustos, en nuestras prioridades. Damos gracias al Señor por eso. Y quiero iniciar una de 11 posibles respuestas de por qué Dios permite las pruebas y el sufrimiento. Por razones de tiempo, voy a dejar iniciado solamente algunas perspectivas de las razones y la próxima semana continuaremos profundizando en razones de por qué Dios permite las pruebas y el sufrimiento. Vamos a ver entonces en las Escrituras por qué el Señor permite pruebas y sufrimiento. Una de ellas, una primera razón que quiero plantear en este día, es porque en los creyentes hay pecados no confesados. Por favor, acompáñame a la Escritura en Primera de Corintios. Vamos a Primera de Corintios, el capítulo 11, versículo 30. Vamos al 11:30.
Esto está en el contexto de la Cena del Señor, en el partimiento del pan a nivel comunitario en la iglesia local. Dice así, verso 30, vamos a leerlo, dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. ¿A qué se refiere este texto? Que en el contexto de la iglesia local, frente a la plena comunión de los santos en Santa Cena con el Señor, donde el Señor es recordado y se manifiesta de manera tan especial en una Santa Cena, aquellos que se acercan a la cena de manera indigna, sin discernir el cuerpo y la sangre del Señor, sin tomar la real convicción y el peso de lo que Cristo hizo, y lo toman livianamente, con pecados no confesados, como si pudiésemos abusar de la gracia sin que eso tuviese consecuencias. El capítulo 11, verso 30 dice que cuando hay personas que hacen eso, hay muchos que van a sufrir consecuencias por pecados no confesados. ¿Y cuál era la circunstancia aquí en Corinto? Dice que hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, que significa muchos han muerto. O sea, ¿por qué personas se podrían enfermar? ¿Por qué personas podrían estar débiles? ¿Por qué muchos incluso se mueren siendo creyentes? Es porque viven vidas con pecados no confesados. Y eso Dios, por supuesto, tiene un tratamiento frente a esa realidad. No estamos hablando del Antiguo Testamento, estamos hablando de una realidad neotestamentaria frente a lo que significa y el valor que tiene la Santa Cena. Frente a eso, ser insensible y no tomar el peso y la convicción clara respecto de lo que estamos haciendo frente a nuestro Señor y tener vidas desordenadas sin confesar pecados y arrepentirnos, eso va a traer consecuencias. O sea, ¿por qué Dios podría permitir que alguien se enferme? ¿Por qué podría permitir que alguien esté débil y entre en esa prueba y en ese sufrimiento, incluso en la muerte? Por tener pecados no confesados. Hay otro texto en el Antiguo Testamento que está en Segunda de Reyes, por favor, acompáñeme. Segunda de Reyes, capítulo 5, por favor. Segunda de Reyes 5. Yo te invitaría a que después leas todo el capítulo 5 para que entiendas con mayor detalle todo ese contexto. Solamente voy a leer versos 25 al 27, la parte final de ese capítulo 5. Dice, y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giesi? Y él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas y ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de el leproso, blanco como la nieve. Qué interesante, porque aquí lo que se plantea es que Giesi, por ambición de recursos económicos, fue y manipuló una circunstancia y trató de obtener y obtuvo riquezas a través de Naamán, que había sido sanado de lepra. Y dado eso, el profeta Eliseo confronta a Giesi y él miente y continúa mintiendo, escondiendo su pecado. Y lo que hizo el profeta Eliseo es que maldijo su vida y lo entregó a una lepra, no solo a él, sino que a su descendencia para siempre. O sea, los pecados no confesados pueden gatillar disciplina, que en la práctica serían pruebas y sufrimiento en la vida de personas. De todas maneras, y es necesario decirlo, uno debe ser muy cauteloso en este punto. ¿Por qué motivo? Si usted le pregunta a los amigos de Job sobre aquellos juicios que elevaron sobre Job, culpándolo a él de los sufrimientos que él tenía, sin duda vemos, cuando usted estudia Job, se da cuenta cómo Dios después castiga a los amigos de Job por elevar juicios que no corresponden. No quiere decir entonces que cada enfermo debilitado entre nosotros es porque tiene pecados no confesados. Menos nosotros juzgar a las personas por eso y dar certezas entonces de que ellos tienen pecados no confesados. Pero en buen chileno lo digo,
Cada uno sabe cómo le aprieta el zapato. Usted me entiende, ¿no? Usted y yo sabemos muy bien delante del Señor si tenemos o no pecados confesados que pudieran hoy día estar siendo suficientes razones para Dios, para someternos a pruebas y sufrimientos, para arrepentimiento, para participar de su santidad. Y tenemos que ser cuidadosos entonces en juzgar, pero también humildes en confesar cuando hay pecados en nosotros, cuando hay mentiras, cuando hay robos, cuando hay codicias, cuando hay problemas serios en nuestro corazón que no están siendo confesados. Y por eso quiero animar tu corazón a que medites lo que hemos aprendido el día de hoy sobre nuestros sentimientos, nuestras convicciones, sobre dónde poner nuestra esperanza, cómo enfrentar la prueba del sufrimiento. Pero también en esta introspección, comenzar a mirar nuestro corazón, también frente a las pruebas y el sufrimiento, ver la oportunidad que Dios nos está dando para crecer y glorificarle, pero también para ver nuestro corazón si es que hay pecados en nosotros que deben ser confesados. El Salmos 26.2 dice, y con esto quiero terminar, escudriñame, dice el Salmo 26.2, escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Yo quiero animarte que en esta semana, para luego la próxima, seguir profundizando temas, en esta semana tú y yo estemos en una reflexión profunda frente a las pruebas y el sufrimiento, mirando nuestro propio corazón, viendo las oportunidades que Dios nos está dando para crecer, pero también reconociendo si hay pecado en nuestro corazón que pudieran estar abriendo la puerta a cierto tipo de pruebas y sufrimientos en nuestra vida. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo de reflexión bíblica y por tu preciosa palabra que es fiel, justa, que es verdadera, que santifica, que lava nuestros corazones, Señor, por la obra de tu Espíritu Santo. Señor, en este día yo te doy las gracias por esta oportunidad de compartir y te ruego que esta tu palabra esté en el corazón de todos nosotros y dé mucho fruto. Señor, te ruego por aquellos que hoy están sufriendo y padeciendo pruebas para que, Señor, en este momento y en estos tiempos difíciles, tú te reveles a sus vidas y les puedas consolar, confortar, mas también limpiar y santificar como tú esperas hacerlo. Señor, te doy las gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos, amigos, por acompañarnos en esta serie Consejos al Corazón, en este tópico de la ya segunda semana sobre pruebas y sufrimiento. Esperamos seguir la próxima semana profundizando este tema y espero que sea de bendición para ti. Si esto ha sido bueno para ti, te animo a que des un like, que compartas con amigos el Evangelio, que compartas la esperanza del Evangelio frente a las pruebas y el sufrimiento y que puedas ayudar a otros a correr a Dios, a acercarse al Señor con, con pasión y con prontitud. Así que, hermanos, amigos, que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana en otro programa de Consejos al Corazón.